Buen día a todas y todos. La verdad es un ámbito, digo, me sumo a las palabras de todos y todas las que antecedieron en la charla, ¿no? Es un ámbito de celebración, es un ámbito que nos debíamos en este año. Bueno, arrancamos en enero muy temprano ya con Cristian, con el ruso, dando vuelta por la provincia, y después, bueno, nos tocó la situación que nos tocó, pero no nos detuvo, así que también creo que marca un poco el espíritu de este acuerdo, que no es solo un acuerdo de papel, digo, como tantos que uno vio pasar en la historia, con buenas intenciones, sino que es al revés, digo, el papel está simplemente refrendando acciones que se vienen desarrollando. Para nosotros, y sumándome a lo que ya se dijo, la educación es, obviamente, lo dicen nuestras leyes, pero es nuestra profunda convicción, una herramienta de transformación social. Y eso involucra que educación no hace nada solo, digo, ¿no? También el vaciamiento del Estado que se vino produciendo desde las políticas públicas, significa también aislar a los distintos organismos del Estado, ¿no? Hacerse endogámico, mirarse para adentro. Y eso, en el ámbito, por lo menos que nos es propio desde educación, significa cerrar educación al resto de la comunidad, como si a quién educamos. La educación es la sociedad. Y esa sociedad es diversa, es distinta, tiene pensamientos cruzados, intereses, y eso es parte de lo que la educación debe resolver, justamente. Por eso es una herramienta de transformación social y no debe ser de reproducción social. Y esto es una profunda convicción. Ahora, esto que está expresado en nuestras leyes, en nuestro propósito, en la Constitución, etcétera, etcétera, debe transformarse en hechos reales, sobre todo cuando uno tiene responsabilidad transitoria en ejercer un cargo de funcionario. Y bueno, ahí nos vemos convocados a través de la política pública justamente a transformar esto en hechos, ¿no? A transformarlo en hechos. En este eje, digo, me parece que es donde se enmarca este tipo de acciones. Pero también quiero aprovechar, justamente en este ámbito de pandemia que nos tocó vivir, ¿no? La pandemia, en realidad, entre una de las cosas que uno permite capitalizar, pasar activos de esta situación que nos toca vivir, que no es buscada obviamente, pero es la que nos toca vivir, es que si uno sabe mirar, la pandemia puso lupa, ¿no? Aumento sobre algunas cuestiones desestructurantes de nuestra sociedad, una sociedad inviable, una sociedad que, digo, inviable con los niveles de pobreza, de exclusión, de marginalidad, y justamente principalmente en la provincia de Buenos Aires, de vaciamiento del sector rural, de vaciamiento poblacional, de desarraigo. Y como comparto con los que estuvieron hablando antes, obviamente ese desarraigo tiene mucho que ver con las expectativas de vida, la calidad de vida, y también los modelos de negocios y también las políticas públicas. Por eso es tan importante que desde educación, y sobre todo la educación técnico-profesional, que tiene la modalidad, tiene el mandato de la vinculación con los sectores productivos, con los sectores asociativos, con los trabajadores, y en específicamente en el campo agropecuario, a través de la enorme tradición de las escuelas agrarias, los centros educativos de la producción total, los CEA, digo, porque hay una diversidad dentro también de la oferta educativa agraria en la provincia y de la educación técnico-profesional, tiene justamente el desafío de pasar estos propósitos a hechos en un contexto que nos requiere urgencias, ¿no? La verdad que nos requiere urgencia, nos requiere inmediatez, nos requiere esa inmediatez, pensar estratégicamente a largo plazo, pero nos requiere acciones concretas. Y celebro este espacio porque es un espacio que muchas veces se enunció, pero quedó en la letra, quizás a veces de algún acuerdo, pero nunca en las acciones. Y nosotros sabemos y estamos profundamente convencidos desde la educación técnico-profesional que una forma de generar arraigo significa generar nuevos productores.
Y no es solo reproducir el sistema propio, sino generarlo. Y nuestras instituciones no están para competir con el mercado productor ni transformarse en productores en sí mismos, sino justamente de darle la posibilidad a nuestros estudiantes y nuestros egresados de armar sus propios emprendimientos, de convertirse en productores, de asociarse con otros y generar en toda la cadena agropecuaria, la cadena de agroalimentos principalmente, tan demandada en nuestro país y en el mundo, justamente nuevos productores que puedan agregar valor a esa producción. Y esto debe incubarse dentro de nuestras escuelas en asociación con las chacras experimentales. Esto es una de las primeras cosas que hablábamos con Cristian y con el ruso allá en enero. La verdad que tenemos un enorme potencial de instalaciones, tanto sea en territorial, digo, en tierras, como en instalaciones dentro de nuestras instituciones educativas, como las chacras experimentales, para que cumplan el fin justamente de, por un lado, transferir tecnología hacia los productores, a los pequeños productores familiares y rurales, para que su escala de productos, su tecnificación nos permita ser rentable, ¿no? Tenemos, en todo nuestro país tenemos una enorme concentración de las escalas productivas, en los agroalimentos, en la agropecuaria también, obviamente, pero esto desde la educación técnico-profesional nos pasa también en otras cadenas productivas. Y de ahí se sale solo con alianzas estratégicas, transfiriendo tecnología para hacer rentable las escalas más chicas y por el otro lado generar nuevos productores, ¿no? Se hizo mención acá, por ejemplo, mi compañera directora del Ministerio de Desarrollo Agrario, justamente, por ejemplo, la terrible desaparición de montones de tambos en estos últimos años, porque la escala productiva lo hace cada vez más grande, la tecnificación. Bueno, contra eso, digo, la verdad que el cambio de modelo de negocios tiene que venir de la mano de la incorporación de tecnología y de capacitación y formación para esto. Así que en esa línea estamos trabajando, digo, a los hechos para tratar de los propósitos que seguramente todos compartimos, en mejorar el arraigo, las condiciones de vida. Nadie duda, creo que nadie duda, en lo que decía el compañero al inicio de Miramar, de que las condiciones de vida fuera de la ciudad es mucha mejor condición de vida para desarrollarse, para desarrollar familias y arraigo. Y justamente eso es el fenómeno que él describió muy bien, ¿no? En muchos casos nuestras instituciones agropecuarias, tanto escuelas agrarias como CEP y como SEA, se vieron poblados de gente de la ciudad que entiende que hay una mejor oferta de vida y por el contrario, quienes tendrían que llenar esas instituciones que deberían provenir del sector rural se vio justamente desfavorecido, empobrecido, sufriendo la disociación de las familias rurales por temas de trabajo y migración. Bueno, esto se revierte generando mejores condiciones de producción, porque también es verdad que el sistema de matriz productiva, de hiperconcentración de las cadenas, ha empujado a nuestros estudiantes, a nuestras familias, a ir a los sectores más urbanos. Bueno, este es un enorme desafío que tenemos y ahí venimos, yo quería puntualizar 2 o 3 cosas que involucra, por supuesto, los objetivos, pero que involucran acciones concretas, digo, aprovechando que están todo el sistema supervisivo de la educación agraria de nuestra provincia, y algunos referentes, directoras y directores de nuestras instituciones de educación agraria. Primero, lo primero que estamos de acuerdo y empezamos es justamente esto que decían mis compañeras recién, de capacitación y acompañamiento al cumplimiento de normativa específica para habilitación de instalaciones productivas. Esto es fundamental para nuestras instituciones. Este es un sesgo en la educación técnico-profesional. Nosotros podríamos dar 1000 ejemplos. Pasa en todas las familias profesionales donde simulamos que nuestros estudiantes aprenden, les explicamos las normas desde el punto de vista teórico, pero en la práctica después, bueno, vamos por la banquina, a veces por el alambrado y a veces por el medio del potrero, ¿no? Y la verdad que no podemos hacer esto. Nos pasa en un montón de familias profesionales. Esta es una responsabilidad de todos como sociedad
de cumplir con la normativa, el trabajo decente, el tema de los trabajadores, digo, los costos. Hemos visto a veces proyectos presentados, digo, como parte de proyectos finales de nuestros estudiantes, donde, por ejemplo, en la estructura de costo no está contemplada la carga social de los empleados, ¿no? Digo, dice mucho eso, dice mucho de cómo nosotros, como educación, debemos cambiar en función de entender que no podemos decir, por un lado, el trabajo digno y las condiciones decentes, y por el otro lado, armar proyectos que solo miran un sesgo de lo productivo y no la integralidad en el desarrollo. Bien, la capacitación de uso sustentable de los recursos naturales también es para nosotros fundamental. La legislación agroalimentaria, la labor rural, la operación de maquinaria agrícola, esto de la incorporación de tecnología. Hoy ya el campo, determinados sectores de toda la cadena tienen altísima incorporación de tecnología, otros no. Y ese salto, justamente esa disrupción entre los de punta o la gran incorporación de tecnología hace una desigualdad muy grande en los productores. Bueno, justamente poder que no sea disruptivo el salto y poder incorporar tecnología también es parte de una de las responsabilidades de educación, pero de educación en este contexto, en el contexto del diálogo con todos los sectores. Las acciones de seguridad y higiene en el ámbito productivo, ni que hablar, y la innovación tecnológica y producción sustentable, fundamentalmente. Ahí estuvimos trabajando todo el año junto con el ruso y la verdad que toda la gente del equipo. Estamos ya en la licitación para incorporar 2 aulas móviles que estamos reconvirtiendo para micropropagación vegetal in vitro, para poder justamente a través de nuestras instituciones, esto va a estar disponible los primeros meses del año que viene, así que ahí tenemos una acción muy importante justamente para transferir este tipo de tecnologías a los pequeños productores, a formar a nuestros estudiantes para que puedan transferir esta tecnología que va a permitir pasar hoy emprendimientos que no son rentables, si no es a través de subsidios, o a emprendimientos rentables y nichos hoy no explotados, que tienen que ver con algunas cosas del Instituto Ruso también, que tienen que ver con los olivos, tienen que ver con la forestación, tienen que ver con la floricultura, tienen que ver con la recuperación de especies nativas, etcétera, etcétera. Asociativismo y cooperativismo, el otro punto fundamental a trabajar en forma conjunta, porque bueno, esos nuevos productores hay montones de líneas que se van desarrollando en función de generar incentivos, financiación, etcétera, para emprendimientos, pero bueno, también hay un diálogo ahí que convertir y nosotros entendemos, estamos profundamente convencidos y para eso armamos un programa que toda la educación técnico-profesional, pero que en este caso particular, en el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario, vamos a incentivar acompañando durante 2 años a nuestros egresados, incubando, si se quiere, poniendo un ecosistema emprendedor en aquellos proyectos de práctica profesionalizante que realizan en sus instituciones, que tengan potencial emprendedor, obviamente, de manera tal de que aportemos desde el Estado los bienes de capital, que es lo que uno más le cuesta en el inicio, en el arranque de un emprendimiento, digo, ya sea en servicios o en producción. Y para esto necesitamos que esos bienes de capital tengan lo que hablaban mis compañeros antes, estén dentro de la certificación, cumplan con las normas y tengan las habilitaciones correspondientes, porque también deben competir en igualdad de condiciones con el sistema productivo. Bueno, esta es una línea muy importante para nosotros, así que la pondremos en marcha seguramente a principio de año. Iremos recabando muchos trabajos que han sido presentados este año y años anteriores, de revinculación justamente con nuestras entidades, con el diálogo necesario de nuestras instituciones educativas con el resto de las entidades y representaciones de todos los productores. Por supuesto, también toda la línea de producciones alternativas, agregado de valor a producto primario, y el hecho también que fue nombrado por los compañeros al inicio, el tema de las prácticas profesionalizantes,
es central para este trabajo conjunto. En el año 2013 la provincia de Buenos Aires fue la primera provincia en cumplir con los acuerdos marcos homologados a nivel nacional y implementó en toda su educación técnico-profesional las prácticas profesionalizantes. Por supuesto, eso es un camino que hay que construir. Nosotros hasta el año 2015 tuvimos 2 años de implementación de las prácticas en un modelo que los 4 años posteriores fue cambiado el modelo. Las prácticas profesionales siguieron, pero la verdad que hoy estamos estancados. De hecho, en el año 2015, bueno, me acompaña, está Fernando Tascón en la mesa, que es el secretario ejecutivo del COPRED y quien tiene responsabilidad justamente de la articulación en las prácticas profesionalizantes de los sectores productivos y los sectores educativos. Y nosotros entre el año 2015 y la fecha, digamos, estancamos los oferentes de prácticas profesionalizantes, pero aparte le dimos la gestión anterior le dio un sesgo muy ligado a la ocupación de la demanda laboral y no a la generación de productores nuevos o emprendimientos. Digo, este es un sesgo que nosotros queremos cambiar porque la educación técnico-profesional tiene la misión, por ley, de educar para el trabajo, no para la demanda laboral. Y acá hay una cuestión conceptual con respecto a lo que entendemos por educación técnico-profesional y educación. La verdad que nosotros vamos a cumplir con los marcos legales vigentes y aparte por las políticas públicas tanto de la gobernación como de nuestro ministerio y de todos los ministerios, como dijeron los subsecretarios al inicio. Así que bueno, el tema de práctica es un tema muy importante porque es justamente la vinculación con la realidad laboral. Muchas veces las vinculaciones están pensadas sobre marcos teóricos, ¿no? Queremos una economía que fuera de tal forma, entonces hacemos un emprendimiento y no es sustentable. Quisiéramos la incorporación de tecnología de determinada forma, pero eso requiere mucha inversión. Esa inversión pública cuesta mucho conseguirla y después las tasas de uso de esa inversión pública son muy bajas. Entonces cuando se vence el ciclo tecnológico, todavía nos queda 20 años de esa inversión tecnológica, con lo cual en realidad estamos desacompasando el sector productivo con el sector educativo. Bueno, este es un hecho fundamental para nosotros. Como ustedes saben, como todos saben, la Ley de Educación Técnico-Profesional nos generó un fondo en el año 2005, cuando se sanciona la ley. Hemos celebrado este año los 15 años de la sanción de la ley, y ese fondo, que no devenga del presupuesto educativo, es un fondo que devenga del presupuesto nacional, permitió una enorme explosión de la educación técnico-profesional en todo el país, en la provincia de Buenos Aires también, y que más que la duplicó. Entre el año 2006 y el año 2015, la educación técnico-profesional creció a más del doble. Eso hace que hoy en día todos los títulos y certificados de la educación técnico-profesional abarquen aproximadamente entre el 14 y el 15% de los totales de títulos emitidos, títulos de certificación emitidos en educación. No hay país industrializado del mundo que tenga menos del 30%. No hay país menos, no hay, la media europea es del 30%. Cuando uno mira, no importa qué experiencia internacional comparada uno mira, un país industrializado requiere al menos 30%. Incluso aquellos países industrializados con sesgos muy ligados a los agroalimentos y a la cuestión primaria. Uno puede ver en Australia, puede ver Nueva Zelanda, puede ver distintos países que tienen mucha producción agropecuaria o en agroalimentos, con matrices que están... Es decir, nosotros, ¿por qué digo esto? Nosotros tenemos como desafío crecer, volver a crecer, porque entre el 2016 y el 2019 esto se estancó. Digamos, nosotros el crecimiento sostenido que teníamos teniendo del año 2006 al 2015 se estancó. Bueno, debemos volver a crecer en este sentido. Ahora, este crecimiento requiere una cualificación, y esa cualificación está justamente dada en esta articulación. No es solo crecer mirándose para adentro, sino que es crecer justamente con los demás. Bueno, este es el enorme desafío que tenemos, generar más producciones, generar arraigo, etcétera, etcétera. Con lo cual es un enorme desafío que tenemos como gestión, digo esto de mirar la inmediatez que decía antes y ver lo estratégico, ¿no? Esto nos va a llevar 10, 15 años. Yo les doy un dato, el Fondo de Educación Técnico Profesional entre el año 2006 y el año 2015 transfirió $1.800 millones, 1.800 millones de dólares
al Sistema Nacional de Educación Técnico Profesional. La provincia de Buenos Aires participa de eso aproximadamente el 20%. Eso es lo que permitió duplicar. Por supuesto, la gestión anterior lo que hizo fue desfinanciar la educación técnico-profesional y ese fondo no se ejecutó en parte muy baja, como otras cuestiones de educación. En el presupuesto 2021 fue incorporado, casi cumpliendo con la ley, vamos a tener un aumento del 150% en esos fondos, casi llegando a lo que pide la ley. En realidad en el 2022 llegará a lo que se pide la ley, pero de todas formas va a ser un sustancial aumento en el Fondo de Educación Técnico Profesional. Digo porque estos recursos que toda la sociedad vuelca hacia la educación técnico profesional deben ser invertidos de forma inteligente, de forma que genere más productores, más impuestos, más recaudación al Estado y vuelta más inversión para generar más productores. Este es el círculo que nosotros tenemos que desarrollar, y eso se hace en diálogo con los otros. Eso se hace en la construcción conjunta. Así que esa es nuestra apuesta. Y por supuesto, para esto se requiere cambiar algún tipo de normativa, ajustar algunas cuestiones. Nosotros estamos en un proceso de revisión integral de la oferta de educación técnico-profesional, que es paulatina, que es consensuada, que es discutida, ¿no? Acá también alguna postilla. La gestión anterior en los últimos tiempos también avanzó sobre algunas cuestiones curriculares, sobre todo en el tema agrario, y lo hizo como hizo todo, en forma inconsulta. Entonces, no se puede construir en forma inconsulta. Todos somos parte de la discusión de educación y esa discusión debe darse con todos los actores, así que también está puesto en agenda esto. Y no quiero extenderme más porque estoy robando montones de tiempo, pero agradecer profundamente al compromiso en llevar esto adelante, en que no quede solo en enunciaciones, sino en el compromiso real de trabajo de todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Agrario. No voy a nombrarlos porque me voy a olvidar de alguno y voy a ser injusto. De toda la educación agraria de la provincia, de las y los inspectores, de los directivos y de las comunidades. En este año tan difícil que nos tocó, que sostener las continuidades pedagógicas fue muy, muy difícil, como siempre la educación pública, en los peores momentos, está ahí poniendo el hombro. Y la verdad que quiero hacer un enorme reconocimiento a mis colegas de la educación y un enorme reconocimiento a todo el Ministerio de Desarrollo Agrario en esto de ir armando juntos y en este año tan difícil mostrar resultados, porque la verdad que se pudo hacer un montón de cosas. Cuando uno mira para atrás en este año tan loco, dice, hemos avanzado quizás mucho más de lo que pudimos avanzar antes. Así que no tenemos excusa. Yo siento que no tenemos excusa, porque tenemos la política pública, tenemos las directivas bien claras, tenemos claro hacia dónde tenemos que ir y lo tenemos que hacer. Digo, la verdad que no podemos buscar excusas en no hacerlo. Así que celebro enormemente este encuentro. Igual, Russo, no te vas a salvar del asado de ninguna manera, porque esto de la virtualidad no reemplaza muchas cosas, que era nuestro acuerdo, pero seguramente lo haremos a principio del año que viene, cuando afloje un poco ya como otras expectativas con respecto a la pandemia. Gracias.